Buenas tardes, el día de hoy queremos hablarle acerca de las fotorresistencias. Nosotros somos Susana Potes Díaz, Eitar Gustavo Monsalvo y Carlos Eduardo Morales. Una fotorresistencia o LDR es una resistencia que varía su valor dependiendo de la cantidad de luz que la ilumina. Es decir, es una resistencia cuyo valor de resistividad disminuye a medida que aumenta la cantidad de luz en el medio en el que se encuentra. También podemos llamarlo fotorresistor, fotoconductor, célula fotoeléctrica o resistor dependiente de la luz. Como pueden ver en la diapositiva, su cuerpo está formado por una célula o celda y dos patillas. La celda está hecha de un conductor de alta resistencia. Generalmente es un material de estructura cristalina capaz de conducir los fotones. Los materiales que generalmente se utilizan son sulfuro de cadmio y selenuro de cadmio. Si la luz que incide en el dispositivo es de alta frecuencia, los fotones que son absorbidos por la elasticidad del semiconductor logra brindar a los electrones la suficiente energía para que estos salten de la banda de valencia a la banda de conducción y así puedan aumentar la conductividad del dispositivo y disminuir su resistencia. Los valores de las fotorresistencias cuando se encuentran en un medio totalmente iluminado los encontramos en un rango entre 50 ohmios y 1 kiloohmio, mientras que cuando se encuentran en un medio de total oscuridad encontramos que su resistencia va a variar entre 50 kiloohmios y varios megaohmios. Las fotorresistencias se caracterizan por la ecuación R igual a A por E a la menos alfa, donde R es la resistencia de la fotorresistencia, A son las constantes que dependen del semiconductor que estemos utilizando en el caso respectivo, y E es la densidad superficial de la energía recibida. El valor de la fotorresistencia, siempre en ohmios, no varía de forma instantánea cuando pasa de luz a oscuridad o de oscuridad a luz. Este tiempo generalmente puede durar un segundo, pero este proceso no siempre va a ser igual en todos los casos en los que estemos trabajando. Funcionamiento de la fotorresistencia. O sea, el comportamiento de la fotorresistencia depende básicamente de cuánta cantidad de luz está incidiendo sobre la superficie de la fotorresistencia. O sea, entre más luz haya sobre la superficie, más baja va a ser su resistencia. Mientras que si hay poca iluminación o está a oscuras, su iluminación va a ser muy alta. Ellas funcionan básicamente así. Cuando tienen una cantidad considerable de luz sobre su superficie, se va a generar una cantidad de portadores por la luz, o sea, fotoportadores. Como un material semiconductor, cuando con el choque de los electrones, de los fotones sobre la superficie, va a generar unos electrones libres. Entonces así va a haber una mayor cantidad de conducción de corriente. Cuando está oscuro, pues va a haber una carencia, esos electrones se van a recombinar y no va a haber una gran cantidad de flujo de corriente. Los tipos de fotoresistencias. Los tipos de fotoresistencias podemos dividirlo en dos clases, la lineal y las no lineales. Básicamente nos vamos a enfocar en las no lineales. Las lineales, sin embargo, por mencionarlas, en este caso serían como los fotodiodos, pero manejados de cierta forma. En este caso sería polarizados de forma inversa. Bajo ciertas circunstancias ellos se comportarían como una fotoresistencia lineal. Mientras que las fotoresistencias no lineales son aquellas que no necesitan polarización en sus terminales, a diferencia de los fotodiodos. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta son los acondicionamientos de las señales. O sea, bajo qué configuraciones nosotros vamos a polarizar o bajo qué configuraciones conectaremos la fotoresistencia para ciertas utilidades. Dentro de esas podemos utilizar los divisores de tensión, los puentes Wheatstone o sencillamente unos amplificadores o mejor dicho, con amplificadores operacionales.
Con los divisores de tensión, como se puede observar en las imágenes de las diapositivas, básicamente lo que hacemos es colocar dos resistencias dentro de las cuales una es la fotoresistencia, que con el variar de la intensidad de luz sobre esta, pues nos va a cambiar el valor de la tensión que cae sobre ella. Ahora, puede ser con la resistencia en la parte de arriba o con la fotoresistencia en la parte de abajo. Esto lo podemos usar también como un sensor por lo menos de oscuridad o de luz, o también podemos combinar las dos para hacer el puente de Wheatstone. El puente de Wheatstone es, tenemos las dos resistencias, serían como cuatro resistencias, una que es el valor de la resistencia que no sabemos, y la otra será la otra será la resistencia variable, que es la de la fotoresistencia. O sea, más sin embargo, estas cosas no se usan para, este puente de Wheatstone no se utiliza para averiguar el valor de la resistencia desconocida, sino más que todo como sensores. Ahora, como podemos ver en la otra diapositiva, los amplificadores de instrumentación o los sensores que se utilizan con la configuración del amplificador, básicamente se hacen como sensores, como comparadores, en donde la fotoresistencia entra al terminal de comparación y esta hace una comparación, el amplificador de operación sencillamente hace una comparación con una señal de referencia que se le instala, y se puede utilizar básicamente como para mover motores en función de qué cantidad de luz o seguidores de luz que se pueden decir. Curvas características. En la primera figura de la izquierda observamos que si dejamos de iluminar, los portadores fotogenerados se recombinarán hasta volver a sus valores iniciales. Por lo tanto, el número de portadores disminuirá y el valor de resistencia será mayor. A la derecha tenemos que el material de la fotoresistencia responde a ciertas longitudes de onda, es decir, la variación de la resistencia será máxima para una longitud de onda determinada. Esta longitud de onda depende del material del dopado y deberá ser suministrada por el proveedor. En ausencia de polarización, la respuesta es lenta debido a la lentitud de las cargas en su migración hacia la superficie. Al aplicar una tensión inversa pequeña de 5 voltios, las cargas generadas en la zona desierta son recogidas rápidamente y son responsables de la rápida respuesta inicial. Cuando la tensión aplicada es mayor, la zona desierta se extiende a toda la profundidad del dispositivo, dando un solo flanco de subida rápido. Características. Los fotorresistores tienen un efecto de memoria a la luz, es decir, su resistencia específica depende de la intensidad y duración de la exposición previa y el tiempo transcurrido desde una exposición anterior. Poseen una resistencia de oscuridad con un valor que cambia después de 20 segundos. En la oscuridad tenemos un rango de 10 a la 4 ohmios a 10 a la 9 ohmios. Tiene una resistencia de iluminación de 100 luz menos 10 ohmios a 5 por 10 a la 3 ohmios. Resiste un voltaje máximo de 600 voltios y tiene una disipación máxima de 50 milivatios a 1 vatio. El tiempo de respuesta típico de un LDR está en el orden de una décima de segundo. Posee una respuesta espectral. Los valores típicos varían entre 1 megaohmio o más en la oscuridad y 100 ohmios con luz brillante. Ventajas de la fotoresistencia. Alta sensibilidad debido a la gran superficie que puede abarcar. Fácil manejo. Bajo costo. No hay potencial de unión. Alta relación de resistencia luz-oscuridad. Alta sensibilidad debido a la gran superficie. Desventajas de las fotoresistencias. Respuesta espectral estrecha. Efecto de histéresis. Estabilidad por temperatura baja para los materiales más rápidos. Respuesta lenta en materiales estables. Falta de linealidad entre resistencia e iluminación. La variación del valor de la resistencia tiene cierto retardo, diferente si pasa de oscuro a iluminado o de iluminado a oscuro.
Esto limita a no usar los LDR en aplicaciones en las que la señal luminosa varía con rapidez. Su tiempo de respuesta típico es de aproximadamente 0.1 segundo. Aplicaciones. Los principales campos de aplicación de la fotoresistencia son medida de luz de poca precisión y económica, troceador para amplificadores de corriente continua de bajo nivel, control de alarmas y redes, luz nocturna de encendido automático que utiliza una fotoresistencia para activar una o más luces al llegar la noche. Relay controlado por luz, donde el estado de iluminación de la fotoresistencia activa o desactiva un relay que puede tener un gran número de aplicaciones. El LDR o fotoresistencia es un elemento muy útil para aplicaciones en circuitos donde se necesita detectar la ausencia de luz del día. Las celdas son también capaces de reaccionar a una amplia gama de frecuencias, incluyendo infrarrojo, luz visible y ultravioleta. Los materiales que comportan con estas características son en el espectro visible el sulfuro de cadmio y seleniuro de cadmio, y en los infrarrojos el silicio, sulfuro de plomo y el seleniuro de plomo. A continuación presentamos algunos ejemplos de circuitos con LDR, como son el circuito de activación en zona oscura, control de sensibilidad LDR, LDR con relay interrumpido activado por oscuridad y circuito activado por luz con precisión elevada.